Y el tema de Ucrania. Recordemos que Rusia propuso un nuevo intento del alto el fuego el miércoles para abrir los corredores de evacuación desde Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkov y Mariupol, junto con otras ciudades negociadas con Ucrania. Sin embargo, en una breve respuesta al anuncio ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania señalaron que es difícil de confiar, pues lo que ha ocurrido da para esta conclusión. Para analizar este tema y las últimas informaciones sobre la situación en Ucrania, tenemos con nosotros en vivo a Alejandro Linares, reconocido periodista y analista internacional, que forma parte del equipo de BPI TV. Buenos días, Alejandro, gracias por acompañarnos. Y los analistas dicen que por primera vez Rusia es bien específica en sus exigencias. Háblanos, por favor, a nuestra audiencia de esas tres condiciones y si crees que el gobierno ucraniano esté dispuesto a negociar sobre estos tres puntos específicos. Hola Marjorie, ¿cómo estás? Es un placer saludarte nuevamente. Como tú has dicho, la posición de Rusia es bastante concreta. Ellos han solicitado, por una parte, el reconocimiento de la península de Crimea, que se reconozca a la península de Crimea como parte del territorio ruso. Luego han solicitado también la desmilitarización y, tal como lo ha dicho el Kremlin, tal como lo ha dicho Vladimir Putin, la desnazificación de Ucrania. Y también han demandado la firma de un estatuto de neutralidad, de un acuerdo de neutralidad, que palabras más, palabras menos, sería un acuerdo a través del cual Ucrania se comprometería ni a formar parte de Rusia, ni a formar parte de Europa, de la Unión Europea, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esa es la petición de Rusia para poder cesar las hostilidades. Desde mi punto de vista y tomando en consideración lo que ha expresado tanto el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como otros funcionarios de su gobierno, esas demandas formuladas por Rusia son bastante difíciles de cumplir, al menos por la parte ucraniana en este momento, en este instante. No creo, por ejemplo, que Ucrania vaya a aceptar sin mayores condiciones no formar parte de la Unión Europea o dejar de insistir para ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No creo, por ejemplo, que Ucrania vaya a aceptar deshacerse de su ejército, de sus fuerzas militares, mucho menos en una situación, en un escenario en el cual su seguridad, su integridad como país, como nación, como Estado, se encuentra en peligro. De allí que sean importantes las conversaciones entre delegados ucranianos y delegados rusos. Me parece positivo que Rusia haya dicho en las últimas horas que le interesa volver a la mesa de negociación con Ucrania. Eso lo dijeron, insisto, en las últimas horas desde el Kremlin y lo evalúo como positivo porque quiere decir dos cosas. En primer lugar, que la parte rusa, al parecer, está dispuesta a negociar, a hacer esas concesiones necesarias en toda negociación. Tendremos que ver cómo reacciona la parte ucraniana ante ese hecho, pero lo otro que quiere decir que Rusia se interese en volver a la mesa de negociación es que de una manera muy vedada, de una forma muy silenciosa, muy por debajo de la línea, está admitiendo que su avanzada militar sobre Ucrania no se está desarrollando según los términos previstos. Sí, hay una reunión prevista para este jueves. ¿Qué se espera de esta reunión bajo este contexto en el que, por un lado, el presidente ucraniano Zelensky dice que hay que arreciar más las sanciones contra Rusia y, por el otro, el presidente Biden ya aprobó la prohibición de importar gas y petróleo de Rusia? Luego la Unión Europea se va a sumar progresivamente en esta medida. ¿Crees que verdaderamente estas sanciones sí están presionando y afectando al gobierno de Rusia?
Las sanciones están afectando seriamente la economía de Rusia. Hace pocos días el rublo, que es la moneda oficial rusa, se desplomó a niveles históricos. Hay agencias calificadoras de riesgo que han dicho que es muy probable que Rusia no pueda cumplir con sus compromisos de pago, es decir, no pueda pagar los créditos internacionales que se le han otorgado. Dentro de Rusia estamos empezando a ver una situación de carestía, una situación de escasez en la que está faltando el dinero en efectivo, en la que está faltando la comida. Estamos viendo un éxodo masivo de multinacionales, de transnacionales que han decidido o suspender sus operaciones en Rusia o marcharse definitivamente del territorio ruso. Y por supuesto las decisiones que se han tomado desde Washington y también desde Londres en contra del petróleo y del gas ruso van a terminar de golpear la economía de Rusia, porque para que tengamos una idea de qué tanto depende Rusia de su gas y de su petróleo, tenemos que decir que al día de hoy Rusia es el segundo mayor exportador de gas del mundo y el tercer mayor exportador de petróleo del mundo. Eso hace a Rusia un país muy dependiente de su sector energético, muy dependiente de su gas y de su petróleo. Si esas exportaciones se cortan, se suspenden, se limitan, por supuesto que el golpe sobre la economía rusa va a ser de dimensiones que Vladimir Putin no llegó a conmensurar. Pero pareciera, Alejandro, que Vladimir Putin no está intimidado por esta serie de sanciones, por el hecho del cerco económico, y sigue avanzando sobre objetivos civiles. Este lunes lanzaron unos cohetes sobre 4 conjuntos residenciales donde fallecieron 11 personas, entre ellas 2 niños. Se habla hoy de un cese al fuego durante 12 horas para habilitar los corredores humanitarios en 6 ciudades. ¿Qué tanto ha avanzado las Fuerzas Armadas rusas en territorio ucraniano? En este momento estamos en un punto que podríamos graficar metafóricamente hablando como un pulso. Es decir, por un lado hay un pulso entre Vladimir Putin y Rusia y por otro lado hay un pulso entre Occidente, y la Unión Europea y Estados Unidos con Rusia. Hay un pulso entre Rusia y entre Occidente para ver quién puede más. Si puede más Rusia con su invasión, con su acción militar, o si puede más Occidente con sus sanciones económicas y comerciales. Esa es la situación en la que nos encontramos en este instante. Evidentemente Putin no se ha detenido y ciertamente es muy difícil que se detenga, que se repliegue a pesar de las sanciones. Por eso ha recrudecido, ha incrementado su arremetida, su ofensiva, atacando, como tú bien lo dices, Marjorie, objetivos civiles. Incluso se han atacado los corredores humanitarios que se han acordado para evacuar a los civiles que se encuentran dentro de dentro de Ucrania y que quieren salir de ese país. Esto es sumamente delicado, es sumamente grave por varias razones. En primer lugar, porque va en contra del derecho internacional humanitario. En segundo lugar, porque pone en riesgo, por un lado, la vida de los civiles, pero también por otro lado, la vida de los equipos humanitarios que se encuentran trabajando sobre el terreno, pero además es delicado porque crea una gran desconfianza y una gran incertidumbre, no solo en los civiles ucranianos que intentan salir del país para huir de la guerra, sino también en las autoridades ucranianas. El ejército de Ucrania decía durante el día de ayer que no hay confianza en la palabra de Rusia, no hay confianza en los corredores
humanitarios, y esa ausencia de confianza se da porque en los últimos 3 días se han hecho intentos fructuosos de establecer corredores humanitarios, y esos corredores humanitarios han sido bastante inestables debido a que una vez abiertos no se ha respetado el cese temporal al fuego, pues Rusia ha atacado. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Apenas el día de ayer pudieron salir unas 5.000 personas. Entre esas personas salieron ciudadanos de la ciudad de Irpin, por ejemplo, pero hay ciudades como Mariupol que están absolutamente asediadas. En Mariupol no hay energía eléctrica, no hay alimentos. Las autoridades denunciaban incluso que hay menores, que hay niños, que hay infantes que están muriendo deshidratados en Mariupol, y es urgente que se establezca un corredor humanitario que permita a las personas, a los civiles, a los inocentes salir de esa zona que se encuentra en medio del conflicto. ¿Ha hecho falta mayor contundencia por parte del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea en cuanto a lo que está ocurriendo en Ucrania? Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han hecho lo que han podido hacer hasta el momento para ayudar a Ucrania sin que eso implique ir a una guerra, a una confrontación directa con Rusia. Muchos se preguntan por qué, por ejemplo, no hay tropas estadounidenses en Ucrania, por qué, por ejemplo, no hay aviones europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobrevolando Ucrania, por qué no se termina de establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania. La respuesta a esa pregunta es bastante sencilla. Nada de eso se termina de concretar porque la Unión Europea, Estados Unidos, Occidente en pleno, está evitando ir a una confrontación directa con Rusia, que, como hemos dicho en otras oportunidades, es una potencia nuclear, es una potencia que tiene armas nucleares, y pues evidentemente Occidente que tiene armas nucleares no quiere ir a una guerra con otra potencia que también tiene armas nucleares, porque si no el escenario sería catastrófico. Es decir, que el alcance de las acciones de Putin en este momento son ilimitadas. A ver, Putin en este momento de pronto podría actuar como ha estado actuando en Ucrania. Sin embargo, yo no me atrevería a decir que son ilimitadas porque en Ucrania Putin y las Fuerzas Armadas rusas han encontrado una resistencia bastante importante. Entonces, el primer límite a la avanzada de Putin, la avanzada de Rusia sobre Ucrania, lo están colocando, lo están poniendo los ucranianos. Yo recuerdo que la invasión de Rusia a Ucrania estaba planificada para ser concretada en 48 horas y ya vamos por 14 días de conflicto. Eso te habla de la gran resistencia, la gran capacidad de resistencia que han demostrado los ucranianos. No nada más el ejército, sino los civiles que por iniciativa propia se han presentado como voluntarios y se han convertido en combatientes. Entonces, la primera limitante, el primer límite lo han colocado los ucranianos. Luego, Putin puede actuar en Ucrania como lo ha estado haciendo, pero podría ir más allá de Ucrania. Ese escenario es posible, pero en el Kremlin, en Rusia, están conscientes de que si avanzan más allá de las fronteras ucranianas y atacan a países como, por ejemplo, Polonia, sí, estarían entrando
un conflicto con la OTAN. Eso implica entrar en un conflicto con Europa Occidental y con Estados Unidos. Porque si Rusia, por ejemplo, por poner un ejemplo, ataca Polonia, Polonia estaría en la capacidad de invocar el artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que dice que un Estado miembro de la OTAN es atacado, ese ataque a ese Estado se considera como un ataque a los 29 estados restantes o restantes que también forman parte de la OTAN. Gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy. Justamente estaba leyendo que se estaba analizando si iban a enviar unas unidades especiales aéreas a Polonia para reforzar la seguridad en estos países que forman parte de la OTAN, porque bueno, no se sabe hasta este momento el alcance que pueda tener Putin y hay víctimas y perdedores de lado y lado, porque justamente veía que las madres de las personas que se habían alistado al ejército en Rusia y que estaban participando en esta guerra, decían que no tenían información de que sus hijos fueran a participar en una guerra y que son jóvenes de apenas 18 años que no tienen el entrenamiento necesario para esto y que tampoco ellas conocen sobre su paradero. Así que creo que es una situación bien difícil la que se está manejando en este momento. Es una situación muy complicada. Sobre todo porque cuando hablas de estos jóvenes de 18 años en adelante, estamos hablando de reservistas, estamos hablando también de jóvenes que deben presentarse al frente de batalla. Y lo más triste es que, como tú señalabas, jóvenes, muchos de ellos, precisamente por el hecho de ser jóvenes, no tienen la formación que puede tener un oficial de carrera, un militar de carrera, y eso los convierte más en víctimas que en combatientes al momento de ingresar al terreno, al momento de entrar al campo de batalla. Así es. Gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy con otro interesante análisis sobre lo que es noticia. Los familiares decían que los estaban utilizando como carne de cañón en esta guerra.